Vamos a dar la vuelta al mundo en 25, 26, 30 minutos, lo que buenamente se pueda, que hay mucha materia que contar. Antes de nada, le vamos a pedir a nuestros y a nuestras oyentes que nos sigan escribiendo, proponiendo personajazos, rincones con encanto, que nos cuenten historias de nuestras abuelas, que nos cuenten cositas de la cotidianidad. Ahora a ver si Chris ahí tenía una idea que esta semana me la había contado y yo quiero que se la lance a la gente que nos escucha, porque me parecía interesante de cómo, no sé, generar un lugar un poquito más íntimo entre la gente que está ahí al otro lado y nosotras y nosotros. ¿Por dónde nos escriben, Chris? ¿Qué nos cuentan? Alfredo, nos pueden escribir a través de Twitter con @lapizarraoc, en Instagram, Facebook, en nuestro canal de YouTube y en el canal también de TikTok nos encuentran como Radio La Pizarra. No se olviden que pueden descargar el podcast porque durante la semana vamos a intentar pues ver quiénes han escuchado y quiénes no a través de trivias en nuestras redes sociales. Se lo descargan a través de SoundCloud, iTunes, Spotify, iVoox para México y España o Radio God si están en Argentina. Y bueno, ya saben que también pueden escucharnos por radio tradicional en Argentina, Ecuador, Bolivia, España, México y también en Paraguay, además del canal en Twitch. Madre mía, ahora sí que sí, estamos hasta en la sopa, Alfredo. Estamos pero ensopados, porque estamos en todas partes, pero en todas partes. Y no amenazamos conseguir, ¿no? Colombia, que no hay, ahí vamos a llegar, ¿no? De que no hay en Chile, ahí que vamos a llegar, ¿no? En Mozambique, que no estamos trabajando en Mozambique, ¿no? En todas partes estamos trabajando, aunque no nos entienda nadie, nos da igual. Si en el fondo tampoco nos entiende si hablamos en el mismo idioma, con lo cual lo interesante es estar, ¿se imaginan un programa a nosotros ahí en Mozambique, tranquilo, ¿no? Hablándole, ¿no? Ya me lo imagino todo, ¿no? ¿No? Bueno, cualquier cosa se me está ocurriendo. Bueno, vamos al momento. Es una advertencia. Para la gente que nos escucha en América Latina, fundamentalmente, en Argentina, pero en otros lugares también como México, como Bolivia, y crea que en la política europea, la política española, no pasa estas cosas que pasan en América Latina, eso que nosotros a veces le llamamos populismo de ojos claros. Yo creo que esta semana han pasado situaciones que no son ni siquiera inéditas, son muy comunes en España, en la derecha española. Por ejemplo, si hay alguien en Argentina, ahora los nuevos periodistas que no permiten ni siquiera que se diga que hay que conocer la letra pequeña de un acuerdo del fondo con el Fondo Monetario Internacional para ver si votan o no votan, y esto pareciera que es una mínima discrepancia al interior de un bloque, o sea, al frente de todos, y dice, esto no puede pasar, esto solo pasa acá. No pasa acá. Esto pasa en todas partes y yo podría ahora, no lo voy a hacer, preguntarle a Gaby cuáles fueron sus internas durante 8 años de presidenta de la Asamblea en Bolivia, nos contaría batallas tras batallas, y en Ecuador, Abraham creo que conoce más de una interna, y en México, no, en Morena no hay internas, ¿no, Cris? En la Argentina también, bueno, en España, fascinante. A ver, lean, ¿quién es Calisi y quién es, o sea, yo quiero saber todo, por favor. No sé, me parece que la comparación es un poquito exagerada. Sí, no, Calesi, es Calisi. ¿Sabes quién se va a enojar con esa comparación seguramente? Cristina Fernández de Kirchner, que le gusta mucho Game of Thrones. No creo que esté muy de acuerdo en comparar a Calesi con tiene un poco, tiene un touch. O sea, también puede ser de derecha, Puede ser de derecha, tenés razón. Bueno, resulta, como bien vos decías, en España se preguntan si es una interna sin vuelta atrás en el Partido Popular. La tensión entre Pablo Casado, presidente del partido, y la flamante nueva gran figura de la derecha, que todos acá en Latinoamérica se les caía la baba por ella, en términos políticos, obviamente, los en términos de elogios. Los ayusers. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este término? Los ayusers. Ahí, Lean, te pido los ayusers, claro. Por favor, para próxima semana, quiero camiseta, remera con los ayusers. La quiero para todo el equipo de La Pizarra. Alfredo, que muchos dirigentes de la derecha latinoamericana hoy esconden bajo la alfombra esos elogios que tenían para con Díaz Ayuso. ¿Por qué? Porque es una trama que involucra espionaje, corrupción
y traición, sobre todo. Son los principales temas que involucran esta trama. Para hacerla cortita y dar paso al análisis, esto trata de una revelación de un supuesto espionaje orquestado desde la dirección. Espionaje. Yo sé que al macrismo esa palabra le resulta bastante conocida. Bueno, también su se estarán homólogo... exportando, Lean, habrá exportado en la época de Macri, no exportó nada, ¿no? Pero ¿y si habrá exportado espías? ¿Te imaginas? Y bueno, es algo muy parecido porque en el caso de Mauricio Macri también estaba acusado de espiar a los propios, ¿no? Resulta que en este caso es un espionaje orquestado por la dirección del PP contra el hermano de Díaz Ayuso por la posible comisión que habría cobrado por un contrato de 1,5 millones para mascarillas, para barbijos durante la primera ola del coronavirus en 2020. Resulta que esa comisión ascendería a 280.000 euros, según las fuentes del propio partido, y eso es lo que hizo estallar todos los puentes entre Pablo Casado y Díaz Ayuso. Resulta que Díaz Ayuso dio la cara en conferencia de prensa y se mostró muy dolida diciendo esto. Aunque la vida política está llena de sinsabores, nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa con responsabilidades de gobierno de corrupción y hacerlo sin pruebas, metiendo por medio a mi familia, que nada tiene que ver con la política. Lean, lo primero y principal es que cuando escucho hablar a una madrileña o a un madrileño, me parece que hablan como de otro país al que yo no pertenezco, porque no me sale lo de a mi familia, es que no me sale. Entonces esto me hace reír porque son como muy madriletas. Pero dicho lo cual, ayer por la mañana, o sea, esto lo fue en rueda de prensa ayer viernes, ¿no? Creo que fue ayer viernes. Exactamente. También habló Pablo Casado, el secretario general del Partido Popular, en una entrevista en la cadena COPE, justamente, prácticamente dejando claridad de que sí, no solo se echó hacia atrás, sino dio 4 pasos al frente. Y a mí, más allá del tema de espionajes, que ya es grave, más allá del tema de esas, si al final se demuestra que hubo comisiones hasta de 300.000 euros, 280 y tantos mil euros, creo que dijo Casado respecto al hermano por comprarle barbijos, más allá de todo eso, que ya es muy grave, lo que yo diría es cómo al final ¿no? se producen este tipo de cosas en la cúspide del poder, porque es el partido histórico, es un partido, ¿no? Un partido fundamental en la política española, en la política europea, y se están matando entre los dos liderazgos para ver quién podría ser el candidato o candidata presidencial de cara a la próxima. Y esto para mí también es una reflexión, si doy un poco debajo la tensión y la risa que cuesta, de que no siempre la derecha tampoco es monolítica y van todos así como a veces presuponemos, todos al mismo, ¿no? No sé, yo creo que ahí hemos vivido esto en el Ecuador, hemos vivido esto, las tensiones en el Ecuador todavía de la derecha siguen estando presentes entre Lasso y el Partido Social Cristiano, ¿no? Y en el caso boliviano, la derecha incluso tiene dificultades en el plano territorial y en todo tipo. No sé, Gaby, cuando ves, ¿cómo analizas este tipo de choque de titanes al más alto nivel? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué pasa este tipo de cosas? Es que yo creo que en el caso de la derecha siempre se mezclan intereses económicos con los intereses políticos individuales, digamos, ¿no? Porque muchos partidos políticos de la derecha en Latinoamérica y en España, también en Europa, tienen como núcleo de imán, digamos, los intereses económicos, básicamente. No tienen el interés del colectivo. O sea, ahí están defendiendo intereses de grupos económicos, de personas, y entonces, claro, la plata o los divide o los une, pero es la plata en el fondo, no es el bien común, en definitiva. Yo le añado a que también hay una cuestión de las ansias por el poder, que incluso a veces trasciende, no sé, ¿no? La plata, que para ellos es fundamental, las ganitas de ser ella o él. Y es una discusión que, oye, o sea, en España está dando la vuelta al mundo, porque nadie se esperaba que, como
¿no? Los y las ayusers se tuvieran que enfrentar a esto. Los medios de la derecha española totalmente partido en dos. Los casadistas y los ayusistas, una cosa de alto voltaje. Me ha hecho reír porque esta semana también le ha echado la culpa a Pablo Iglesias. O sea, han dicho, el que filtró todo fue Pablo Iglesias. Yo me moría de la risa esta semana, digo, no, lo que me faltaba, ¿no? Era, qué raro que no le echaron la culpa a Evo, a Rafael Correa, que también podría ser, ¿eh? Todo se andará. A Cristina, ¿no? Imagínense, ¿no? Una nota de hoy o mañana de Clarín, ¿no? Cristina Kirchner, la culpable de la interna, qué cosa, ¿no? Pero en última instancia, Alfredo, ¿para qué quieren el poder individualmente? Nuevamente volvemos a que quieren el poder también para volver al poder económico más fuertemente. O sea, en la justicia, en todas partes, por la plata baila el mono, en esas lógicas, ¿no? Ahí fíjate que es un debate que lo abriría para otro momento, porque es interesante. Yo sigo pensando que además de la plata hay algo más. Hay a veces alguito más, que es como la sensación de... Sí, o sea, hay una parte de plata, pero hay algo, no sé si de ego, no sé si de ser... Hay algo ahí que no termino de entenderlo, es raro, ha dado, digo, la vuelta al mundo, y yo creo que desde América Latina es para también aprender a veces de este tipo de cosas y no pensar que lo que ocurre en las internas en América Latina ocurre en la política, en la vida. Si tenemos internas en la pizarra, ¿cómo no va a haber? O sea, si tenemos unas internas, mira, ahora mismo está festejando lo que acabo de decir Gabriela Montaño. O sea, es como si hubiera metido un gol la selección de Bolivia en un pase de cuartos de final contra Francia. Exactamente lo mismo, ¿no? En la altura, ¿no? Evidentemente la fase final, ¿no? Pero es así, las internas nuestras son durísimas. ¿Cómo no va a haber en un partido como este? Así que bueno, seguiremos atentos a lo que viene pasando en esta España, donde los navajazos están creciendo a gran velocidad. Veremos cómo continúa. Bueno, nos vamos a ir a otro país donde supuestamente tampoco nunca pasa nada, ¿no? Que toda América Latina lo mira así como que es un país calmo, y aquí tenemos nuestra representante en ese país calmo. A ver, Bahía, ¿qué ha ocurrido en el Uruguay? ¿Lo dejaste y qué ha ocurrido allá? Bueno, se ve que se viene un mes álgido en Uruguay el próximo 27 de marzo, porque el presidente del Frente Amplio de Uruguay, Fernando Pereira, solicitó a debatir con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, que lo vimos vacacionando, surfeando en sus vacaciones, sobre la ley de urgente consideración, y adelantó que se la solicitarán en cadena de radio y televisión. La cuestión es que el próximo 27 de marzo el país votará un plebiscito a favor o en contra de la derogación de 135 artículos, que cuenta con casi 500 artículos que reforman cerca de 60 leyes. Es promovida por la coalición gobernante de derecha, por supuesto, y tiene un fuerte sesgo punitivista, ataca fundamentalmente el derecho a la huelga y favorece la expansión del negocio forestal. Estamos ante una situación en Uruguay importante, porque hay un revocatoria sobre un paquetazo neoliberal. Esta semana hablé con alguien, no puedo decir con quién, importante del Uruguay, y me decía que lo difícil es explicarle a la ciudadanía lo que implican esos 135 artículos. Es como muy complejo y es difícil. Y también me decía que el Frente Amplio, el sector progresista, lo que pretende es seguir consolidando su opción política. Hay que recordar que se pierde en segunda vuelta, en el caso de Daniel Martínez, porque toda la derecha se juntó en torno al surfista, a Lacalle Pou. Claro, yo creo que ahí hay que estar como muy atento a lo que vaya a ocurrir, porque hay una nueva presidencia del Frente Amplio importante, con una votación muy importante, y yo creo que a partir de ahí el progresismo uruguayo considera que este hito es un paso fundamental para seguir aglutinando y para seguir. La dificultad es esto, es explicar a la ciudadanía, es como lo del lawfare. Cuando le tienes que explicar a la ciudadanía la letra pequeña de muchos artículos, se hace complicado. Igualmente le vamos a dedicar la semana próxima un poquito más al Uruguay para tener claridad de esta letra pequeña, que un poco va en la línea de lo que planteaba Bahía. Hay que recordar que eso sí, Lacalle Pou sigue sosteniendo una imagen muy positiva. Igual eso no lo podemos decirlo en sentido opuesto. Los datos de todas las encuestas en Uruguay plantean que tiene una imagen todavía muy, muy positiva. Bueno, nos vamos a brincar al centro de las disputas electorales. Ahí así que estamos a la vuelta de la esquina. Menos de un mes tenemos legislativas en Colombia, pocos meses presidenciales. Así que, bueno, ¿cómo viene la mano en el feudo colombiano, Abraham?
Si quieres, Alfredo, te cuento antes de eso, solo porque me parece que sería chévere comentar algo sobre la pasarela que hizo Duque en Europa, ¿no? También ha estado surfeando. Ha estado surfeando con la calle Pou. Esta semana se bandereó el presidente Iván Duque en Europa, estuvo en el Parlamento Europeo, estuvo reunido con altas autoridades. Y adivinen qué, porque esto me parece que es un dato de color y me gustaría saber qué opinan, ¿no? Dijo que apoyaría sanciones contra Rusia en caso de invasión a Ucrania. Ustedes imaginarán la risita de Vladimir Putin con esta amenaza. El primer mandatario confirmó su intención tras su encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que aplicaría también sanciones muy fuertes contra Vladimir Putin. ¿Qué les parece? No, ¿cómo era una frase que decía Hugo Chávez, que a mí se me quedó siempre marcada? No es águila no caza moscas, ¿no? Creo que era la frase que decía. ¿Se imaginan, como tú dices, Abraham, ¿no? Putin diciendo, ¿qué ha dicho el señor Duque? Este que está saliendo ya, ¿dónde viene la amenaza? Ni un rasguño, ¿no? Después de la que viene aguantando Putin de todo tipo. Han habido memes fascinantes esta semana respecto a la no invasión. O sea, yo creo que ya deberíamos de hablar de así como de noticias, ¿no? Se viene una no invasión, pero en el fondo da igual. O sea, esa sería la noticia. Yo le sugiero a los editorialistas, ¿no?, que estas semanas trabajen con el concepto la no invasión de Rusia, que van a llamar la atención y van a decir las mismas pelotudeces que vienen diciendo durante hace semanas, porque realmente es ridícula, ¿no?, la caracterización que han hecho de Rusia. Y como creo que han dicho ellos por activa y por pasiva, cuidado, ¿no?, que están hablando de un país muy serio, con mucha potencialidad en armamento nuclear, así que no jueguen a donde no le tocan. Me reí mucho con la portavocía de la canciller, de la Cancillería rusa esta semana, que dijo literalmente, lo voy a intentar decir literalmente, que por favor le avisen el calendario de invasiones para el año 2022 para intentar tomarse sus vacaciones. Yo creo que dice con gran sentido del humor, y también desde un lugar importante puede decir eso, porque hay que tener sentido del humor y estar en un sitio. Yo no me atrevo a decirlo si estoy ahí en un país chiquito, un país como Rusia, como diciendo, dejen de joder, porfa. No, y además, como un último punto, es interesante cómo medios, aquí en España por lo menos, han fabricado la noticia del conflicto entre Rusia y ya no con Ucrania, sino Rusia y Occidente. Eso es también un gran se te nota demasiado. Con todo Occidente. Claro, ¿no? claro, todo Occidente. Bueno, vamos a Colombia otra vez, ¿no? Según la encuestadora Inbamer, quizá la encuesta la más reciente, se publicó el día jueves, Gustavo Petro sube de 34 a 42 puntos en imagen favorable. Y bueno, Sputnik también titula que con Gustavo Petro en la mira, Vox y su Foro Madrid desembarcan en Bogotá, ¿no? Los grandes héroes, al ver esta subida de Petro en las encuestas, bueno, ha desembarcado Vox. Compas en Latinoamérica han desembarcado en Bogotá, estuvieron ayer, están hoy sábado también en la capital de Colombia para iniciar los encuentros regionales de su Foro Madrid, una alianza de sectores de derecha para combatir gobiernos latinoamericanos, abro comillas, de inspiración comunista. Los organizadores apuntan contra la amenaza que representa el proyecto político de Gustavo el Cuco Petro. ¿Qué te parece, Alfredo? No entiendo el enfado de cierto progresismo latinoamericano con falta de sentido del humor. Yo estoy feliz porque esto se esté produciendo en Colombia. Realmente estoy como feliz. Se hizo el Grupo de Lima y perdieron el Perú. Se hizo Prosur en Santiago de Chile y perdieron Chile. Yo creo que ellos tienen claridad que van a perder Colombia y son, ¿sabes? Cuando te vas de un departamento y haces la última fiesta, como decían, bueno, dale, bueno, quedemos con los colegas y dejan los platos sin fregar, ¿no? Y bueno, yo creo que la verdad que no me sienta mal. A mí me parece bien que la ultraderecha se vaya a Colombia porque pareciera que le queda poco a Colombia de ultraderecha, pero no es porque yo quiera, sino porque las y los colombianos siguen apostando a un proyecto político muy diferenciado. Es cierto que las legislativas van a cambiar mucho este relato y esto lo estamos advirtiendo y ahora me pongo un poco más serio porque hay una particularidad y es que seguramente la configuración del Parlamento poco va a obedecer a la lógica presidencialista. De hecho, nosotros en la encuesta reciente que hicimos había un comportamiento muy diferente, porque la gente ni sabe las siglas de los partidos políticos que se presentan en el Congreso. Una cosa es pacto histórico y otra cosa es Gustavo Petro. No lo asocian como si fueran lo mismo. Y yo creo que ahí podrían intentar construir un relato diferente al respecto. No sé cómo estás viendo la campaña en Colombia, Gaby.
Bueno, con esa enorme dificultad que acabas de señalar, pero además la dificultad, Alfredo, de que al mismo tiempo se eligen congresistas, ¿no? Y se define una especie de primaria al interior de los propios partidos, y entonces durante la campaña, quienes hemos hecho campaña política, sabemos que una de las maneras de intentar jalar voto para las diputaciones, senaturías, etcétera, es utilizar la figura presidencial para detrás de ella jalar los votos. Esto se dificulta en Colombia porque no tienen todavía definida esa figura presidencial, aunque obviamente en el caso de Petro y el pacto histórico pareciera que ese va a ser el camino definitivo, pero no pueden legalmente usar la figura de Petro y la figura de su candidato a diputado o a diputada, senador o senadora, y esto complejiza mucho la campaña. Entonces, bueno, yo creo que esto no se hizo así nomás. Cuando se no es casual, ¿no? No es casual. Cuando se generan normativas de esta manera, tienen una intencionalidad, y aquí la intencionalidad, creo, era fragmentar el voto en el caso del legislativo, y sobre todo ahora esto seguramente podrá afectar de alguna manera al pacto histórico, ¿no? Sí, realmente no es casual, como bien apuntas, y también hay que recordar que la legislativa se hace una suerte de consulta para precisamente definir quién es el presidente de cada candidato a presidente de cada espacio político, y también eso seguramente va a ser una forma de medición a lo argentino, dirían a lo paso, ¿no? A las primarias. No son obligatorias, pero sí tienen esa lógica de primaria. Bueno, nos vamos a pasar a otro país, año electoral, que este año seguramente vamos a ir pisando el acelerador para ir cada día conociendo un poco más de cómo viene la situación política electoral en Brasil. Cris, ¿falas portugués? ¿Falan en portuñol? Un poquillo. Alfredo, pues hablando de Rusia, ¿no? Porque el presidente Bolsonaro estuvo recientemente por allá, entre otras cosas, desoyendo, ¿no?, las presiones de la administración estadounidense para que cancelara ese viaje oficial que ya estaba como medio pautado desde una invitación que le hizo Putin a finales del año pasado. Y bueno, logró su foto, ¿no? La foto que buscaba con Putin. Muchos especulan que sería para, bueno, tratar de enmendar esa desastrosa imagen internacional, del lado obviamente de alguien como Putin, aunque... Y es muy chistoso, pero preocupante también, porque pasó una ola, ¿no?, de fake news, de noticias falsas a propósito de la visita del presidente Jair Bolsonaro a Moscú, porque en las redes sociales, o sea, de hecho, la cadena CNN de Brasil tuvo que salir a desmentir que supuestamente habían anunciado en sus pantallas, aunque uno de ellos se lo cree, ¿no?, que el mandatario brasileño había sido el responsable de frenar la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, la visita de Bolsonaro, llegaron hasta ese punto, pero el bolsonarismo además viralizó otra mentira, que a propósito de esta hazaña, ¿no?, de haber evitado la guerra entre Ucrania y Rusia, pues había una candidatura al Premio Nobel de la Paz en el 2022 para este señor Bolsonaro, que, bueno, defiende, ¿no?, la tortura en la dictadura militar. Así que así van las cosas en Brasil con Bolsonaro. Ya ven que cada día va a ser más difícil dirimir qué es una noticia verdadera, qué es una noticia falsa. De Brasil voy a hacer una pregunta, una ronda muy rápida. Voy a pedir casi con monosílabo, o con una palabra más que con monosílabo, con una palabra que me respondan. Y es una hipótesis política no construida, pero en construcción y provocadora, casi a lo Oglietti. Estos juegos que se hacen, ¿no? Si tuviera un progresista, alguien de izquierda, nacional popular, llámenle como quieran, la región, elegir una victoria, la de Colombia o la de Brasil, ¿cuál creen que es más importante? Esta discusión la vengo teniendo recientemente con gente. La dejo ahí y hago una ronda rápida. No se va a acabar hoy este debate, porque es una pregunta que tiene un trasfondo geopolítico y un trasfondo de muchas cosas. Como la que me pone cara de más póker es Gaby. Voy a empezar por Gaby. Gaby,
¿Qué dirías? ¿Brasil o Colombia? ¿Cuál crees que es más relevante para el progresismo latinoamericano si solo ganamos una? Y digo ganamos porque evidentemente no voy a pensar, no voy a disimular a estas alturas del partido que quisiera que ganara Bolsonaro y no sé, y Rodolfo Hernández. A ver, Gaby. Es muy difícil, pero digo Colombia. Leandro. Yo creo que Colombia, Alfredo, también. Bahía. Es muy difícil, pero voy a decir Brasil. Cris. Yo soy venezolana, Alfredo, voy a decir Colombia. Abraham. Y yo como ecuatoriano también te diría que Colombia, pero Brasil es fundamental. Los necesitamos a los dos. Fijaros que si hubiéramos hecho esta encuesta, y ahí sí me juego al menos, no sé, una copita de vino, en la Argentina hubiera habido mayoría que diría Brasil. En cambio es interesante lo que ha dicho Cris, que dice, te lo dices de Venezuela, y eso significa paz entre dos lugares en un lugar muy importante de la región. No es un dato menor. Y lo voy a dejar ahí porque lo quiero dejar provocando. ¿Y si Lula para ganar es un Lula guión centrado? Dicho de otro modo, es un Lula cardosiano. ¿Se entiende el término, no? Lula cardosiano. No es el Lula que quiere ser Lula, sino que para ganar tenga que aglutinar lo que ellos le llaman en Brasil el centrado, o sea, los de derecha que se llaman de centro, ¿no? Ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? Cuando dicen de centro, ¿ustedes han visto a alguien de izquierda que se llame de centro? 4. Yo siempre cuando alguien dice de centro ya sé dónde está. Pero es interesante porque... Alfredo, no sería la primera vez en Brasil, ¿no? Que sucedería eso. No, tal cual. De hecho, estaba pensando justamente como tú dices, Leán. Ahora, es cierto que para Argentina quizás pueda ser más relevante tener un socio tan grande por muchas razones comerciales. Pero creo que, y lo dejo ahí, me da un poco de vértigo cómo podría ser si gana Brasil desde un lugar no tan progresista, más centrado, como freno a lo que hoy en día supone México como pivote geopolítico en la región, porque disputarían hegemonía desde el progresismo en la región. Es un debate, no lo tengo ni mucho menos claro y creo que acá las caras, que se lo puedo decir al resto, y todo el mundo ha puntualizado que era difícil la pregunta y la respuesta. Así que yo diría que eso, que nos dejen su opinión y la vamos a seguir discutiendo al respecto. Incluso estaría bueno tener recopilación de audios de gente que opine al respecto. Y me quiero ir terminando con la noticia lejana, que no sé quién me la va a contar, la noticia lejana, ni sé dónde vienes. Como bien saben, casi todos los sábados ya vamos a intentar tener una noticia, no la palabra es disparatada, pero de un país, de un rincón que no le damos mucha bola a nuestra cotidianidad. A ver, ¿quién me la cuenta? Alfredo, viene la noticia lejana desde tierras búlgaras. Yo sé ¿Pero que qué haces? Yo solo Bulgaria es Stoichkov para mí, no hay más eso, cosas. Exactamente. Yo te iba a decir que tenías un buen recuerdo de Bulgaria por Hristo Stoichkov, gran goleador del Barcelona en los 90. No me hables del Barça no me hablemos. Mejor no. Bueno, vamos a hablar entonces de este eurodiputado de Bulgaria que hizo el saludo nazi en el Parlamento Europeo. Se trata de Ángel Zambatsky, de Conservadores y Reformistas Europeo. La verdad que tiene un prontuario bastante importante porque defendió la política represiva en Hungría y en Polonia, insultó a otro legislador del Parlamento Europeo, es conocido en la Eurocámara por estar en contra del matrimonio gay, es conocido por atacar una y otra vez a minorías como los gitanos. En su momento fue candidato a la alcaldía de Sofía, la capital de Bulgaria. ¿No está en Bogotá? ¿No va a Bogotá este fin de semana? No, ojo que capaz que si lo invitan está se ya prende, el primerito sí, está ya. Sí, yo creo que se prende porque además prometió suprimir la marcha del orgullo gay si es elegido en Sofía. Madre mía de mi vida, pero esta gente existen, estos especímenes existen. Dime, Gaby. Yo quería proponerte una noticia de Honduras, que también a veces los sudaquitas que somos muchos de nosotros, cuando ya está en Centroamérica a veces ni nos enteramos de lo que sucede, pero que el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, haya sido detenido y se esté pidiendo su extradición a Estados Unidos por narcotráfico. O sea, acababa de salir en estos días, se acaba de posesionar Xiomara Castro y resulta que estuvo, así le dicen, 8 años gobernando Honduras, recién se acaba de enterar la DEA de todas las barbaridades que hacía en narcotráfico. Mira vos. No, y
Es cierto esto que dices, que es curioso la coincidencia, ¿no? Siempre tienen como unos tiempos muy coincidentes, ¿no? Como si fueran casi de series, ¿no? Lo que ocurre. A mí lo que es cierto, y creo que en una discusión interna que tuvimos en CELAG, es, por un lado, uno se alegra que efectivamente alguien que ha estado en el narcotráfico, si al final se demuestra que es así, pero lo que se apena es que vuelva a ser Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, el que determine qué pasa en Honduras. Y estas extradiciones permanentes hacia el norte preocupan, porque ojalá se terminen de una vez esos tiempos. Así que hoy tuvimos noticia un poco de tierras lejanas, a Bulgaria y, ¿por qué no?, una ruta por Honduras. Bueno, nosotros hacemos con el mapa lo que nos da la real gana. Así es nuestro mapa. Bueno, ahora sí, llega la tanda informativa en AM750. Estamos en la Argentina, estamos en Bolivia en Patria Nueva, estamos en Ecuador en Radio Pichincha, ya saben, si Lazo nos lo sigue permitiendo. Estamos en Sin Antena en Paraguay, en Radio Sonora en México, y ahora yo me atrevo a decir que sí, nos está esperando, porque me han dicho que sí, el presidente del Perú, Pedro Castillo, acá en La Pizarra. Seguimos.